calefacción y aire acondicionado. También debes comprobar la calefacción y el aire acondicionado. Reemplace los filtros interiores saturados para ayudar a proporcionar aire limpio a la cabina, así como para garantizar que los sistemas de calefacción y aire acondicionado funcionen correctamente. Trabajar en condiciones de demasiado calor o frío pueden provocar rápidamente un golpe de calor, hipotermia, complicaciones respiratorias u otras enfermedades. Extintor de incendios. Debe haber un extintor de incendios en su máquina. Siempre debe saber dónde está y cómo usarlo. Inspeccionar los extintores al menos una vez al mes. También conviene someter los extintores a un control de mantenimiento una vez al año. Tenga en cuenta que caducan o pueden dejar de funcionar con el tiempo. En caso de duda, cambie. No se puede subestimar la importancia de inspeccionar y mantener periódicamente su retroexcavadora correctamente. Informe inmediatamente cualquier daño o mal funcionamiento a su supervisor. Siga los procedimientos de bloqueo o etiquetado si no es seguro operar la máquina. Nunca utilice una máquina que necesite reparación. El empleado número 1 conducía una retroexcavadora hacia un remolque de plataforma. Mientras conducía la retroexcavadora por la rampa, una rueda se salió de la rampa y provocó que la máquina se tambaleara en ángulo. Poco después empezó a volcarse. El empleado número 1 intentó permanecer en la cabina, pero su cinturón de seguridad estaba deshilachado y se rompió bajo la fuerza de su peso. Como resultado, se cayó de la cabina aplastado bajo el cargador. El empleado número 1 sufrió lesiones graves, incluidas fracturas de huesos, esternón agrietado y lesiones graves en la cabeza. Murió a causa de las heridas camino al hospital. ¿Qué salió mal? Si el empleado número 1 hubiera sido más minucioso en su inspección previa al turno, habría notado que su cinturón de seguridad estaba deshilachado. Si lo hubiera hecho, podría haber enviado su máquina a mantenimiento y evitar este incidente. Las inspecciones previas al turno son esenciales para prevenir problemas graves, incluso potencialmente mortales. Estabilidad. En esta sección analizaremos la estabilidad en lo que se refiere a la sujeción de la carga, el manejo de la carga y las diferentes superficies a través de las cuales se transportarán las cargas. Comprender la estabilidad no es difícil una vez que se comprenden algunos principios básicos como el peso, el centro de gravedad y la capacidad de vuelco. Discutiremos estos y otros términos a lo largo de esta capacitación. El peso de la retroexcavadora le da potencia, pero también la hace peligrosa. El automóvil promedio pesa aproximadamente 4.000 libras, mientras que una retroexcavadora pesa entre 12.000 y 16.000 libras. Por esto debes tener cuidado al utilizar la retroexcavadora para evitar un accidente. El centro de gravedad, la pirámide de estabilidad y las condiciones del terreno, como las pendientes, son aspectos que debe considerar al planificar su trabajo. En última instancia, la estabilidad se reduce a comprender la capacidad de la máquina y planificar teniendo en cuenta esta capacidad. Respecto a la diferencia entre estas dos capacidades, los operadores tienden a preguntarse, ¿podemos operar la capacidad operativa nominal? La respuesta es no. La capacidad operativa nominal es más que una guía. Los manuales del operador y las etiquetas de la máquina establecen claramente que nunca se debe exceder el ROC. Además de la capacidad de vuelco y la ROC, deberá comprender la fuerza de arranque, la capacidad de impacto y la capacidad de almacenamiento al operar una retroexcavadora. Discutiremos brevemente estos términos en las próximas diapositivas. Fuerza de ruptura. La capacidad de la retroexcavadora para levantar el cucharón de la excavadora mientras está cargada también se llama fuerza de arranque o fuerza del cucharón. Esto solo se aplica al lado del asadón de la retroexcavadora. Por lo tanto, es importante que no confunda la fuerza de arranque con la ROC, ni lo tome como un indicador de lo que el cucharón de la máquina puede levantar en el aire. Capacidad de golpe. La capacidad de impacto es la capacidad del cucharón cuando se llena con material que está nivelado con los bordes del cucharón. Esto es como llenar una taza medidora con harina y luego raspar el exceso de la parte superior para obtener una medida exacta. La capacidad de levantar esa carga es la capacidad de golpe. Capacidad acumulada. La capacidad acumulada, por otro lado, es básicamente la capacidad de impacto más un pequeño montón encima.
Como regla general, la capacidad acumulada es aproximadamente un tercio mayor que la capacidad alcanzada. Este montón adicional tiene un ángulo de reposo de 2:1 en la parte superior, elevándose hasta un punto en el centro. Consulte su manual para más detalle. El ángulo de reposo es el ángulo máximo en el que una pila de material granular permanecerá estable sin que nada del material se deslice abajo. Cuando la máquina se carga en un terreno nivelado, las ruedas delanteras se convierten en su punto de apoyo. Esto se debe a que el peso combinado de la carga, sumado a la parte de la retroexcavadora frente al punto de apoyo, compensa el peso de todo lo que está detrás del punto de apoyo. Recordatorio: dado que las retroexcavadoras tienen asientos giratorios, cualquiera de los lados puede convertirse en la parte delantera de la máquina en cualquier momento. Esto significa que el punto de apoyo cambia contigo dependiendo de la herramienta que estés utilizando. Sin embargo, en un lado de la retroexcavadora adquiere peso adicional, encuentra un terreno diferente o es afectado por otras fuerzas externas, rápidamente puedes operar al otro lado. Esto puede provocar que la máquina se vuelque. Sin embargo, si se levanta cualquiera de los accesorios con o sin carga, el cambio del punto de equilibrio afecta la estabilidad de la retroexcavadora. Por ejemplo, a medida que se eleva y extiende el brazo, el punto de inflexión de la máquina se mueve hacia la parte delantera de la máquina. Centro de gravedad. El centro de gravedad, o COG, de una retroexcavadora no es lo mismo que su punto de apoyo. El centro de gravedad es el punto alrededor del cual el peso de la máquina se distribuye uniformemente en todas direcciones. Este punto es especialmente importante a la hora de estabilizar la retroexcavadora. El centro de gravedad de la carga, o centro de carga, es igualmente importante. El COG de la retroexcavadora se basa en cómo se posiciona la carga cuando se levanta. Esto significa que a medida que la carga se vuelve más pesada, el COG combinado se acercará al punto de apoyo o punto de inflexión. Este cambio en el centro de gravedad también afecta la estabilidad lateral o de lado a lado de la máquina. La estabilidad lateral también disminuye cuando el brazo de una retroexcavadora se extiende o se gira hacia cualquier lado. Pirámide de estabilidad. La pirámide de estabilidad está formada por líneas imaginarias entre las ruedas delanteras y traseras y el punto más alto de la retroexcavadora. Mientras el COG combinado está dentro de este triángulo y el operador esté seguro, la máquina permanecerá estable en condiciones ideales. Como puede ver, muchas cosas pueden hacer que el COG pase del punto de apoyo y provoque un vuelco. Es importante tener en cuenta que cada vez que se levanta una carga en el aire, el COG de la máquina se mueve hacia arriba y se aleja del punto de apoyo y la máquina se vuelve más inestable. Estabilizadores. Cada estabilizador está sujeto a los lados de la retroexcavadora mediante una bisagra y un cilindro hidráulico. Debes revisar el pasador de las bisagras, los casquillos, las mangueras y los cilindros. Inspeccione las almohadillas de goma y metal antes de operar la retroexcavadora para garantizar un soporte adecuado. En caso de emergencia, puede utilizar los estabilizadores para apuntalar la retroexcavadora. Sin embargo, evite utilizar los estabilizadores de esta manera, realice inspecciones exhaustivas, planifique con anticipación y encuentre rutas alternativas siempre que sea posible. Pendientes. Viajar en pendientes puede afectar la estabilidad de su máquina, no importa si vas cuesta arriba o cuesta abajo, las pendientes son peligrosas. Por eso es importante que pruebes los frenos durante una inspección previa al cambio. Si debe trabajar en una pendiente, es mejor hacerlo en un ángulo de 90 grados con respecto a la pendiente. Tomar nota. Siempre debes ir despacio al atravesar una pendiente. Repasaremos más cosas que se deben y no se deben hacer en pendientes y terrenos en una sección posterior. Tablas de carga y capacidad. Una tabla de carga demuestra lo que una retroexcavadora puede y no puede levantar. Sin embargo, el verdadero valor de estas tablas es que especifican las cargas que su retroexcavadora puede manejar dadas ciertas especificaciones como la elevación, el ángulo de elevación y el peso. Tomar nota. El cuadro de muestra siguiente es similar a los que se encuentran en la mayoría de los manuales del operador. Las dos secciones proporcionan detalles para tipos específicos de elevaciones. Observe cómo la capacidad cambia según el movimiento de la retroexcavadora.
En ocasiones es posible que tengas que viajar con una carga suspendida. Si esto ocurre, manténgalo lo más cerca posible del suelo para mantener el control mientras se mueve. Debido a las complicaciones adicionales correspondientes a las cargas suspendidas, tómese más tiempo para planificar en anticipación. Condiciones dinámicas. Las condiciones dinámicas son cosas como la velocidad, la temperatura, la precipitación y las condiciones del terreno, como las pendientes. Todas estas condiciones dinámicas introducen fuerzas adicionales que pueden hacer que la retroexcavadora sea menos estable y aumentar la posibilidad de que se vuelque. Las condiciones del terreno son un factor clave a la hora de planificar la estabilidad. Antes de operar un lugar de trabajo, inspeccione si hay baches, áreas de suelo blando u otras obstrucciones que podrían provocar un vuelco. Tenga en cuenta que el clima puede cambiar el suelo. El hielo, el barro e incluso el terreno con baches pueden ser suficientes para alterar el equilibrio de la retroexcavadora y hacer que ruede. Tomar nota. Operar su retroexcavadora en suelo previamente excavado puede afectar su estabilidad. A medida que las ruedas traseras intentan ganar tracción, pueden hundirse en el suelo y provocar que la máquina se incline hacia atrás. Tómese el tiempo para evaluar el terreno y planificar en consecuencia. Clima. La lluvia y la nieve pueden provocar condiciones de trabajo peligrosas. Las lluvias excesivas pueden ablandar el suelo y las bajas temperaturas podrían crear capas de hielo que deben romperse antes de operar. Las precipitaciones también pueden cambiar la estabilidad de las pilas de material. Tenga esto en cuenta cuando trabaje en condiciones climáticas adversas. Las condiciones de mucho calor pueden ser igual de peligrosas. En condiciones de calor extremo, los selladores pueden perder fuerza o secarse incorrectamente. Su retroexcavadora y otras máquinas también corren el riesgo de sobrecalentarse, lo que requiere más tiempo para enfriarse antes de volver a estar operativas. Consulta tu manual para saber si tu equipo necesita grasa para altas temperaturas. La lluvia y la nieve pueden crear retrasos graves y problemas de seguridad en el lugar de trabajo. La construcción ya es una industria peligrosa y solo empeora con las superficies resbaladizas y la baja visibilidad. La lluvia y la nieve también pueden dañar estructuras y equipos con el tiempo, lo que hace que la inspección y operaciones adecuadas sean más importantes. Viento. Los peligros del viento suelen recibir menos atención que la lluvia y la nieve, pero no son menos peligrosos. Los vientos fuertes pueden alterar rápidamente las condiciones en un lugar de trabajo y causar varios problemas a los empleados. Los peligros incluyen, entre otros, resbalones, tropezones debido a poca visibilidad, vuelcos y caídas de carga. Las mejores prácticas indican que en escenarios de vientos fuertes, las retroexcavadoras deben estacionarse con sus aberturas alejadas de la dirección del viento. Esto especialmente atento a los suministros o materiales que pueden caerse si se encuentran en un lugar alto o cerca de una pendiente. La seguridad comienza contigo. Las estadísticas muestran que existen peligros inherentes asociados con las operaciones de maquinaria pesada, incluso en condiciones laborales normales. En este módulo, analizaremos algunos de los peligros más comunes que están bajo su control directo. Salud física y mental. Se han reportado muchos accidentes después de que empleados bajo estrés emocional cometieran un error en el trabajo que causó daños o lesiones graves a otros. Es posible que los operadores bajo estrés emocional no puedan mantenerse concentrados. Si se siente extremadamente enojado o molesto, notifique a su supervisor y espere para operar su retroexcavadora hasta que se sienta mejor. Medicamentos. Si sufre problemas de salud que afectan su capacidad para operar maquinaria, no debe utilizar una retroexcavadora. Incluso los medicamentos para el resfriado de venta libre pueden comprometer su estado de alerta. Si está tomando algún tipo de medicamento, incluidos medicamentos recetados, debe obtener asesoramiento médico sobre si puede operar maquinaria. Puede que sea necesario que espere hasta que pase su enfermedad antes de regresar al trabajo. Además, nunca opere en ningún tipo de maquinaria si se encuentra bajo la influencia de drogas o alcohol. Fatiga. Aunque la fatiga no siempre provoca lesiones, sí reduce la eficiencia. La fatiga puede ocurrir después de trabajar demasiadas horas, realizar un trabajo tedioso, no dormir lo suficiente o no comer alimentos nutritivos. Si está excesivamente cansado, no opere una retroexcavadora. En su lugar descanse un poco, coma o haga ejercicio para refrescar su estado de alerta.
Recuerde que cuando se trata de salud física y emocional, es mejor prevenir que lamentar. Cuídese como lo haría con su retroexcavadora. Descuidarse a usted mismo puede ser tan peligroso como descuidar a su máquina. Otro problema grave en muchos lugares de trabajo son las distracciones. Debes estar constantemente atento en su entorno mientras opera una retroexcavadora. Los radios, los teléfonos y otros dispositivos son útiles en el lugar de trabajo, pero pueden provocar accidentes laborales si uno se distrae con ellos. Payasadas. Las retroexcavadoras no son juguetes. Las acrobacias, las carreras, el manejo imprudente de una retroexcavadora y otros tipos de payasadas nunca son aceptables. Incluso si no está en horario de trabajo, las payasadas son peligrosas y pueden provocar lesiones graves o incluso la muerte. Además, nunca se debe utilizar la retroexcavadora para levantar personas. No está diseñada para este propósito. Por último, nunca permita que los niños operen la máquina. Por ley, los operadores deben tener 18 años o más. Equipo de protección personal. El equipo de protección personal está diseñado para mantenerlo seguro. Úselo siempre mientras conduce su vehículo. Las piezas de equipo de protección personal más comunes que se debe utilizar son chalecos reflectantes, guantes, botas con punta de seguridad y casco. Sus empresas pueden recomendar equipo de protección adicional, como protección para los ojos y los oídos. Chalecos reflectantes. Utilice siempre chalecos reflectantes de seguridad y otras prendas fluorescentes mientras trabaja dentro, encima o alrededor de la retroexcavadora. Esto lo hace más visible para otros operadores, especialmente en condiciones de oscuridad. Guantes. Use guantes para proteger sus manos de cortes que puedan ocurrir mientras realice inspecciones previas al turno o desalojo de escombros. No es necesario que use guantes mientras conduce, pero se recomienda usarlos durante todas las demás operaciones. Evite usar guantes que puedan impedir las operaciones adecuadas o causar otros peligros. Calzado. El uso de calzado antideslizante puede reducir significativamente las posibilidades de caídas al subir o bajar de un vehículo o al trabajar en condiciones resbaladizas. Evite usar zapatos con tacones angostos, púas u otras características que puedan enredarse en los escombros o dificultar el caminar sobre el pavimento. Por lo general se requieren botas con punta de seguridad en el sitio. Cascos. Los cascos protegen su cabeza de la caída de objetos. A pesar del calzado, su retroexcavadora incluye un FOPS. No puede protegerlo de la caída de objetos cuando esté fuera de su vehículo. Use un casco protector correctamente ajustado cuando esté en el lugar de trabajo. Equipo de protección personal adicional. Como se mencionó anteriormente, la empresa para la que trabaja puede recomendar equipo de protección personal adicional si lo considera necesario. Las sugerencias comunes incluyen protección auditiva y ocular, pero también pueden incluir overoles o respiradores. Por su seguridad, utilice todo el equipo de protección personal recomendado. Conozca su máquina. Un operador seguro es aquel que comprende y respeta los principios operativos seguros, al evitar los malos hábitos y hacer todo lo posible para aprender a utilizar la retroexcavadora correctamente. Los operadores seguros se vuelven más capaces de prevenir o responder a accidentes. Debe cumplir ciertos requisitos si desea ser considerado un operador seguro y cumplir con las regulaciones. Estos incluyen recibir capacitación y reentrenamiento, obtener la licencia adecuada y leer el manual del operador. Los empleadores deben brindar capacitación específica para la máquina que utilizará y los requisitos de trabajo como se mencionó anteriormente. Esto debe incluir capacitación en el aula, así como un examen escrito y una evaluación práctica para determinar su comprensión de los principios operativos básicos. También deberá someterse a una revisión periódica cada 3 años. Manual del operador. Debido a que es necesario repetirlo, lea y familiarícese con el manual del operador de su retroexcavadora antes de usar la máquina. Leer el manual es una parte importante para convertirse en un operador seguro. Tiene la información que necesita sobre operaciones seguras, mantenimiento, inspecciones previas al turno, etiquetas de advertencia y más. Inspecciones previas al turno. No podemos enfatizar lo suficiente la importancia que es realizar una inspección minuciosa correctamente
antes del turno de su retroexcavadora. Si alguien más inspeccionó la retroexcavadora, aún deberá asegurarse de que lo haya hecho correctamente y que haya suficiente combustible en la retroexcavadora al inicio de su turno. Como parte de su inspección, verifique que todas las etiquetas de advertencia y placas de capacidad requeridas, tanto por dentro como por fuera, estén en la máquina y los accesorios en condiciones legibles. Siga sus advertencias y reemplace las etiquetas si están dañadas o no se pueden leer claramente. Subir y bajar de la cabina. Además de las verificaciones previas a la operación en la capacitación, las operaciones seguras comienzan con el ingreso seguro a la máquina. Puede parecer una tontería, pero las lesiones por entrar incorrectamente en la máquina pueden ocurrir y de hecho ocurren. Puede reducir significativamente el riesgo de lesiones con algunas prácticas sencillas. Al subir o bajar de su vehículo, recuerde el principio de los 3 puntos de contacto. Suba y salga de la cabina con las 2 manos y un pie para maximizar su estabilidad. Además, limpia el exceso de lodo de sus botas para evitar resbalones. Ergonomía. Los operadores de retroexcavadora a menudo pasan por alto la importancia de la ergonomía. Desde los aspectos reducidos de la cabina hasta el movimiento errático de la máquina, puede ser un trabajo físicamente extenuante. Trabajar en estas condiciones durante muchas horas puede generar tensiones en el cuello y la espalda si no se tiene cuidado. Cinturones de seguridad. No podemos enfatizar lo suficiente la importancia de usar el cinturón de seguridad. En caso de choques o vuelco, el cinturón de seguridad es su mejor posibilidad de supervivencia. ROPS y FOPS. La estructura de protección contra vuelcos, ROPS, desempeña un papel vital para mantener su seguridad. Si su retroexcavadora alguna vez comienza a inclinarse, lo último que quiere hacer es desabrocharse el cinturón de seguridad y salir de la cabina. En su lugar, prepárese y deje que el cinturón de seguridad y la estructura de protección contra vuelcos hagan su trabajo. Son tecnologías probadas que te salvarán la vida. Las estructuras de protección contra caídas de objetos FOPS de su retroexcavadora puede incluir una lámina de plexiglas o acrílico transparente. Asegúrese de poder quitar la hoja transparente para limpiarla cuando sea necesario. Reemplace el plexiglas si está agrietado o roto. Un techo protector sucio o dañado puede obstruir su línea de visión y hacer que el levantamiento sea menos seguro. Al igual que las estructuras de protección contra caídas de objetos, la estructura de protección contra vuelcos están incorporados en la cabina de la retroexcavadora. No modifique ninguno de estos de ninguna manera. Hacerlo lo debilitará y eso puede provocar una falla crítica en un accidente. Tomar nota. Nunca ate cartón encima de cualquiera de estos 2 sistemas de seguridad para protegerse de la lluvia o de los elementos, ya que pueden obstruir su visión cuando levante cargas. Hola, ya hiciste la parte más difícil, que es ver el video. ¿Por qué no tomar el siguiente paso? Obtener tu certificación es muy rápido y muy fácil. Solo contesta algunas preguntas de lo que ya vistes y pasa el examen y listo. Tu certificación estará en tu correo en menos de minutos. No te quedes solamente viendo los videos. Hazlo oficial hoy mismo. Toma acción, haz clic en el enlace y obtienes esa certificación hoy.